todo lo que nos rodea está hecho por personas como nosotros. Es un enorme placer recibir hoy al señor Luca Compagnucci en la Frecuencia B. Luca es el co-founder y CEO de Berry, que es una app que te permite invertir en acciones, mercados de predicción desde $1. Berry es uno de los proyectos estrella de Argentina construyendo sobre Base y es realmente un gustazo estar con Luca hoy acá para hablar de algunos temas por fuera de la caja. Así que Luca, gracias por estar acá. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Seba? Gracias por invitarme y por la presentación. Un placer, un placer. Vamos a ir con la primera pregunta directamente y está relacionada, bueno, como ya te conté un poco, acá vamos a otro tipo de preguntas de las que se suelen hacer o eso intentamos. Y algo que leí que escribiste en algún lado es que vos sentís que para ser el mejor tenés que trabajar con los mejores. Y te quería preguntar, ¿qué significa para vos ser el mejor? ¿Y es necesario compararse? ¿Qué significa ser el mejor para mí? Eh, bueno, yo creo que ser el mejor no es necesariamente una comparación con otras personas, sino ser el mejor comparado a vos mismo, eh, pusheando los límites que vos tengas y no conformándote con algo, sino que es una combinación creo que de muchos factores, pero con un motivo, con un motif interno, con una visión interna, buscar ese camino y ser mejor en ese concepto. Eh, Relacionado a lo que publiqué sobre trabajar con los mejores, creo que es rodearse de esas personas que también eh, están buscando eso y que te permiten obviamente estar en un ambiente donde todos buscando eso se llegue a un lugar mejor o un lugar donde te compartas de esa energía, por así decirlo. Cuando decís que es como que no es compararse, que está buenísimo eso, sino que es como con uno mismo, ser mejor. ¿Qué es ser mejor que uno mismo antes? Exactamente. ¿Cómo funciona eso para vos? Es interesante. Eh, yo creo que ser mejor que uno mismo es algo tan simple como sentirse mejor con uno mismo. Sentirse que uno, con ese objetivo que tiene, que sentirse más cerca de ese objetivo, de esa visión de lo que uno esté construyendo, de lo que uno esté haciendo, ya sea un producto o sea cualquier cosa. Creo que si uno se siente que está por el camino correcto y que está mejorando día a día, creo que eso es ser un poco mejor cada día y un poco mejor en comparación a lo que es uno capaz que el día anterior. Estar en el camino correcto. ¿Estás en el camino correcto? ¿Qué pensás? Yo creo que sí, pero por la simple razón de que me gusta lo que estoy haciendo día a día. Creo que se traduce a eso. Algo que me flasha un poco de vos, que te lo decía justo antes de que subamos acá, es que vos como founder, como co-founder de Berry, como que da la sensación como que apareciste de la nada. Y nada, ahora tenés Berry, que es un proyecto súper sólido, bueno, estrella de Argentina, como decía, de proyectos que están construyendo en Base. Hace poco estuviste en las oficinas de Coinbase en Nueva York, y parecería como que saliste de la nada, ¿no? Y un poco algo que me has contado también en algunas charlas es que vos jugabas al fútbol, jugabas de 10, que el 10 es el mágico, ¿no? Es el creador, es el creativo de un equipo. Y bueno, después fuiste cambiando, llegaste a cripto, bueno, y ahora sos founder de Berry. Y una de las cosas que me dijiste que me gustó mucho es como la palabra clave como de animarse, ¿no? Y siento que hay algo como conectado a esto de ser mejor que uno mismo, estar en el camino correcto. Entonces, no sé, ¿cómo unís esto de animarte a construir tu propio camino y cómo lo has hecho en tu vida? No, creo que es algo que también es una característica de mi personalidad, pero también fue obviamente trabajada y
y lo he leído. Hay un libro de Steve Jobs, Make Something Wonderful, que está gratis para cualquier persona que tenga un iOS en Books. Y en una de las frases que me llamó mucho la atención es que Steve, sentía que todo lo que nos rodea está hecho por personas como nosotros. Y es eso, un poco bajar a tierra de que la diferencia es que hay que animarse y que hay que... También Steve hablaba de obsesionarse y que sea parte de tu vida y llegar con eso a hacer los objetivos que uno tenga por delante. Entonces creo que va por ese lado, o sea, es animarse porque, nada, es medio cliché, pero también siento que es cliché por algo, porque es verdad, hay que animarse y hay que hacer lo que a uno le gusta y pensar eso, que somos capaces de hacer lo que nos propongamos, si lo hacemos y le dedicamos la pasión que requiere. Me encanta, me encanta. Y sí, siento que no importa si es un cliché, ¿no? El poder de animarse, no importa si es un cliché. Creo que es realmente poderoso el poder de animarse. Creo que justamente hay frases cliché, como denominamos, que son cliché por algo, o sea, son así. Eh, Quizás suenan demasiado y pasan justamente a esa categoría de cliché, como, es una frase armada, pero en el fondo quieren decir algo. Algunos clichés quieren decir algo en el fondo. Completamente, completamente. Me acuerdo de un amigo cuando era mucho más joven que estudiaba filosofía y que me contaba que en una materia habían estudiado la importancia de los clichés y por qué se conforman en clichés, ¿no? Desde un marco filosófico. Así que me encanta lo que decís. Contame un poco más de esto que también me súper interesa porque siento que a veces en tecnología, en negocios, como que idolatramos personas, ¿no? Como que mitificamos personas, como este gran genio o este bla, 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 bla. Y vos decías algo recién súper interesante que es que los productos, como el mundo en el cual vivimos, está hecho por personas que en realidad son como nosotros. Toma un poquito más de eso. Sí, de hecho, no solo lo dice Steve Jobs en el libro ese, sino también justo ahora estoy leyendo un libro que recomendó Galperín, que se llama, lo tengo ahí arriba, Built to Last, de Jim Collins, que también habla de esto, ¿no? Habla de cómo las grandes empresas de Estados Unidos de hace 150 años, que perduraron en el tiempo, están hechas por personas como nosotros, que empezaron siendo startups también, empezaron siendo personas que incluso hasta no venían de familias eh, importantes o que no habían podido ir a la universidad. Creo que ese mensaje es como todo está al alcance y todo depende de vos. Quizá la frase, eh, no, lo que no explica la frase es que para llegar a eso, para llegar a, a, a esas posiciones, no posición en el sentido de posición dentro de una empresa como CEO o Chief of, sino como a ese lugar de ese mantra, por así decirlo, o yo le digo como el estado ese de trance en el que vos sos uno con lo que estás haciendo y podés ir más allá. Creo que hay que obsesionarse y hay que buscar eso de lo que hablábamos antes, ¿no? Buscar ser el mejor, pero no para ganarle a alguien, sino para satisfacer tu propia necesidad de conseguir algo mejor, llegar a ese objetivo. Eh, creo que, creo que la frase, obviamente, es una frase incluso hasta motivadora, ¿no? Está todo hecho por personas como nosotros, animate. Pero no es animarte y tirarte en el sillón ya me animé. No, es transformar tu vida y que el motivo de tu vida sea ese. Que todo lo que rodea tu vida lo percibas y lo puedas explayar en lo que quieras hacer y mejorar eso que estás haciendo. Yo muchas veces cuando hablo con los chicos de Berry, muchas veces lo que les digo es, piénsenlo en la ducha. Y con esto me refiero o sea, que Berry sea parte de su vida y que en la ducha pase algo, no sé, se caiga el shampoo o vean la etiqueta del shampoo, no sé qué, y digan cómo esto puede mejorar a Berry. Esa
eso es lo que yo siento que es lo que cambia o lo que hace que ¿Cuál haya realidad? empresas, organizaciones, personas, cualquier cosa que cambie. Y música también, hablando de música, que antes también hablábamos de música, creo que los grandes músicos que escuchamos también entran en ese trance, ¿no? De que todo esté pasando por eso y absorbiendo y viendo cómo eso lo pueden filtrar, por así decirlo, en su proyecto de vida. Ser uno con lo que hacemos. Sí, bueno, de hecho Steve Jobs en Make Something Wonderful, capaz que hasta una página después de la frase de que todo está hecho por nosotros, él menciona no tener una vida, mi vida del trabajo y mi vida de acá y mi vida de acá. La vida de uno es una, y cuando combinamos todo en una, lo que él dice es que se llega a un lugar mucho mejor, a un lugar donde en todos los lugares vos sos uno mismo, no tenés un Luca del trabajo, un Luca, etcétera, etcétera. O sea, sí, hay Lucas, o sea, es otro nombre, pero justo para agregarle la S del plural, y hay Sebas también, más privados, con la familia, etcétera, pero creo que va un poco a los valores y al motivo final. La importancia de siempre ser uno mismo. Sí. Sí, sí. Qué lindo. Me encanta eso que acabas de decir. Te voy a pasar a la última pregunta. La última pregunta, generalmente una de las preguntas que me gusta hacer es un poco sobre la percepción que me genera el invitado, ¿no? Siempre los invitados alguna percepción como particular me generan, que a veces, viste, es uno reflejándose a sí mismo en el otro, y qué sé yo. Y algo que me pasa con vos cada vez que hablamos, cuando nos juntamos y tal, es que tenés una característica que para mí es aparte una característica altamente positiva, pero bueno, no sé, por eso te lo voy a preguntar, ¿cómo lo sentís vos? Que es que siento que vos como que no reaccionás. No importa si lo que estamos hablando es positivo, si es negativo, si es desafiante, si es una excelente noticia, si es una mala noticia, lo que fuera, vos da la sensación desde afuera que estás como impasible, como que parecería como que frenás antes de decir, como que frenás antes de, como que no reaccionás, no sé. ¿Eso es así? ¿Cómo lo vís vos? ¿Qué onda eso? Me lo han dicho varias veces, pero sin la explicación. Me han dicho, tipo, me acuerdo en el colegio, me lo habían dicho. Yo lo que pude entender, a mí de chiquito me gustaba mucho ver Animal Planet. Bueno, un programa, para los que quizás no sepan, era un programa que era solo de animales, así documentales. Y me acuerdo de una frase que era que los lobos, las manadas de lobos suelen identificar mucho en sus presas, en las manadas de ciervos y lo que estén cazando, al más débil. Se fijan mucho incluso si alguna vez te lastimás en un bosque y demás, no rengues, porque si una manada de lobos te está persiguiendo, esa es la señal para atacarte. En el documental de Michael Jordan, Michael Jordan también, hablando de estas personas, un ídolo, que hablábamos antes, en The Last Dance, perdón, no me salía el nombre, habla también de él, de esta posición de él de líder y de cómo iban a mirar todos a él, y cuando él, tipo, si él tiene cara de miedo, ¿qué va a pasar con las otras personas? Entonces creo que un poco lo tomé de ahí, como decir, no, como ser mucho más imparcial en lo que uno recibe. Obviamente que hay cosas que nos superan, obviamente, ¿no? Tipo, cosas mucho más fuertes como pérdidas familiares y demás, pero en lo que es la vida cotidiana, creo que poder procesar la información y poder comunicarse de una forma, como vos mencionás, te da cierto, no quiero usar la palabra poder, pero te da un cierto control y la capacidad también de llegar a distintos escenarios, distintas conversaciones que están buenas. O sea, podríamos decir que no reaccionar es un poder.
no sé si es un poder, es un, quizás una habilidad, bueno, no sé, pueden ser sinónimos habilidad y poder en los videojuegos, de hecho vos compras poderes, compras habilidades, pero es algo que se puede practicar incluso y, y sí, creo que te da la posibilidad de, capaz que incluso en los negocios se usa mucho lo de no reaccionar, en el póker, yo nunca jugué el póker, pero ese famoso poker face, no reaccionar y tener la capacidad de, como tener el canvas de la conversación o el canvas de donde estés jugando, por así decirlo, mucho más limpio. Creo que va por ese lado. Nunca, honestamente, nunca lo había pensado como lo estoy pensando ahora tampoco. Me Nunca gusta. nadie me lo había dicho nunca nadie lo había bajado como lo habías bajado vos. Me habían llegado distintas cosas, pero nunca me lo habían bajado en esas palabras. Acá en la frecuencia B nos gusta mucho el esoterismo y hay muchos filósofos que hablan sobre el poder de no reaccionar para no ser arrastrados por las emociones mecánicas que tenemos para poder entender realmente qué es lo que nos sucede dentro. Así que me encanta que hagas esta práctica. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con las preguntas de la frecuencia B. Antes de retirarnos, ¿hay algo que te gustaría agregar? ¿Alguna última? Nada, lo que quieras compartir. Tenés un minuto más si quieres agregar lo que sea. La verdad que muchas gracias por el tiempo. Ya van varias veces que hablamos y siempre se dan buenas conversaciones. Eh, y la verdad, en cuanto a Berry y demás, también estamos muy contentos. Creo que todo esto que hablamos también trato de llevarlo a Berry y de crear una organización súper horizontal en donde todos sean como CEOs de sus propios trabajos en ese momento, tengan el ownership necesario, cosa de poder hacer esto que te mencioné de justamente eh, ser el mejor, o sea, ser la mejor versión de cada uno. Eso es trabajar con los mejores, un poco llevando a la pregunta anterior, a la primera pregunta, si no me equivoco, y que cada uno se sienta en ese espectro, por así decirlo. Espectacular. Muchas gracias por tus palabras finales, Luca. Muchas gracias por haber participado de la frecuencia B. Muchas gracias, Sebas, por invitarme. Gracias a todos y hasta la próxima.